Pues vamos a hacer la última parte de este taller. Em, lo que voy a enseñar ahorita es diferente a cómo he enseñado este tema antes. Yo, antes de que supiera sobre copywriting y estas cosas, yo era relativamente bueno. Y cuando aprendí más sobre copywriting, entendí por qué muchas de esas cosas funcionaban. Pero lo que quiero enseñar hoy es cómo, digamos que avanzar mucho en esto, aunque no tengas tanto conocimiento. El copywriting se refiere al escribir. Son técnicas, fórmulas que sirven para poder escribir. El copywriting se basa mucho en la investigación. No es tanto un tema de creatividad, sino es más un tema de investigación, de escuchar, de entender, de sentir y de plasmar todo eso en textos. Ahora, no solo se limita a los textos, también puede haber hay copywriters para videos, o sea, escribes el texto que quieres y la persona pues lo lee en un video. Y pues muchas cosas tienen el copywriting, que es lo que vamos a ver, pero básicamente son palabras que venden, eso es copywriting. Entonces, yo te voy a compartir el cómo fue que yo lo hacía antes de saber bien qué era el copywriting para que tú puedas darte cuenta que también has de tener la misma capacidad que yo para hacerlo. Después de eso solamente es práctica, solo es como repetirlo y conforme lo hagas, pues te va a ir saliendo mejor. Pero la parte que te va a dar como un mayor resultado viene de, de ser empático, ¿va? Entonces, vamos a empezar con ello. Lo que hay que entender es que todas las personas tenemos problemas, todo el mundo. Y en el copy, lo que tú tratas de hacer es que tú, a través de tus palabras, la persona que a la que quieres ayudar, pues sepa que eso es para ella, es básicamente eso. Pero para poder conectar con otros, primero tienes que conectar contigo. Yo pienso que yo soy muy buen copywriter porque tuve la capacidad de conectar con mis miedos, con mis dolores y de hacerlos conscientes. Em, es básicamente eso, o sea, como seres humanos, las emociones que vivimos son muy parecidas, solamente que cambia un poquito a la situación. Por ejemplo, el enojo una emoción general que pues todos los seres humanos hemos experimentado, solamente que pues cuando es un enojo a una cosa más específica, pues es adecuarlo, no es ajustarlo. La frustración igual, la preocupación, el miedo. Y cuando yo escribo sobre algo de lo que no sé, lo primero que hago siempre es investigar. Siempre investigo y escucho mucho a las personas, sus vivencias, la parte emocional. Cuando yo logro entender la parte emocional de la persona a la que le quiero hablar, lo siguiente que hago es ponerme en su lugar e imaginarme cómo sería ser él, cómo sería ser ella, con todas sus situaciones. Y pienso qué es lo que vive, qué es lo que siente. Relleno estos huecos con la información que he obtenido de otras personas y al final, desde mi propio sentir, pues me imagino cómo sería ser esa persona, ¿va? Entonces, yo pienso que para poder escribir, para poder comunicarnos bien, lo que necesitamos entender es qué emociones sentimos. Por ejemplo, cuando mis papás se separaron, voy a contar algunas cosas de mi vida para tratar de entender y quiero que lo lleves tú a lo tuyo, ¿va? Cuando yo era menor de edad y mis papás se estaban separando, yo supongo que, no sé si sea de todas las personas, pero yo me sentía culpable y responsable por la separación de mis papás. Es como, yo era el hijo mayor, yo creía que pues, yo había sido como la razón de su fracaso, ¿no? De su matrimonio. Y una parte de mí sentía que si yo hacía algo, algo en ellos iba a cambiar.
y de una u otra forma sentía mucha presión sobre mí porque yo creía que si yo iba mejor en la escuela, pues tal vez ellos se iban a estar juntos. Y me acuerdo que todas las noches pensaba qué debía de hacer para solucionar su problema. Y cuando estaba en la escuela pensaba qué debía de hacer para solucionar su problema. Y en las mañanas pensaba qué debía de hacer para solucionar su problema. Obviamente no lo solucioné, pero ese fue el primer problema grande que tuve en mi vida y que me ayudó a entender esto. Cuando nosotros vivimos estas situaciones, siempre hay ciertos pensamientos que predominan sobre nosotros, emociones que predominan. Y yo, antes de que pienses en los demás, me gustaría que pensaras en ti, en cuáles fueron esas emociones, cuáles fueron esos pensamientos, cuáles fueron esos hábitos, esas conductas que tenías cuando estabas viviendo el problema en su mayor momento de dolor, de desesperación, y que tal vez nunca le contaste a nadie, pero que tú sabes lo que se sentía. Por ejemplo, otro momento de mi vida, cuando estuve muy endeudado, yo me acuerdo que de todas las noches yo me dormía pensando cómo hacer dinero, cómo le podía hacer para salir, ¿no? Y en las mañanas, en ese entonces, los cobradores estaban llamando con su contestador automático. Entonces, o sea, a las 7 de la mañana, 6 de la mañana, siempre sonaba el teléfono y yo me despertaba asustado, preocupado, con mucha vergüenza, vergüenza porque pues decía, mi familia pues no tiene por qué estar pasando por esto. Y yo me sentía asustado siempre pensando que esa llamada iba a ser alguien diciendo, ¿sabes qué? Vamos a embargar tu casa, ¿no? O sea, no, aunque yo sabía que eso no debía de pasar porque así no funcionan las cosas, pero el miedo que tenía era muy grande. Y no dormía tanto porque estaba muy preocupado por el dinero que tenía que pagar. Empecé a engordar mucho. Comía por ansiedad, por ese miedo de no saber qué hacer, empecé a comer mucho. Y entonces es como cuáles son las consecuencias de eso mismo, ¿no? El que yo estuviera todo el tiempo así me llevó a estar preocupado, a estar enojado. Cada vez que era quincena tenía unas discusiones muy fuertes con mi pareja, tenía unas discusiones muy fuertes con mi mamá y con todas las personas que de alguna manera u otra me pedían dinero. Entonces empiezas a pensar en cosas em, duras y difíciles y ciertos pensamientos como de, uy, y si pudiera vender un órgano, ¿no? O si hiciera esto y si hiciera lo otro. Y te vas dando cuenta, pues que vas cayendo cada vez más bajo en una desesperación. Bueno, esto fue en esa parte. Y yo te estoy contando estas cosas mías porque cada cosa que he vivido, estás en silencio, Gabina, si quieres decir algo, me prendes el audio. Este, cada cosa que he vivido, de alguna manera se he sentido diferente, pero las emociones son muy parecidas, solamente que cambia a un enfoque. Por ejemplo, cuando terminas una relación, cuando pierdes dinero, cuando pierdes salud, hay ciertos pensamientos que recorren tu cabeza, hay ciertas emociones que están ahí. Y lo que hay que entender es que detrás de, aunque parecemos seres muy, muy complejos, la realidad es que compartimos mucho con otros seres humanos. Entonces, yo puedo hablar con alguien que haya perdido a su papá, a su mamá o algún ser querido, conectando yo con cómo me sentí yo cuando falleció mi papá. Yo puedo conectar con alguien que parece que tiene un problema insuperable, conectando yo con cómo me sentí cuando debí dinero. Puedo conectar con alguien que se siente muy defraudado, conectando conmigo cuando perdí dinero. Y así puedo conectar con cualquier persona haciéndome consciente del dolor que yo experimenté antes. No va a ser exactamente igual, pero a lo mejor se parecerá un 50-60%. Y eso es lo que tenemos que entender. Cuando nosotros escribimos, cuando nosotros hablamos, no estamos hablándole a una pared, a un androide, a un robot.
es un ser humano igual que tú, igual que yo, que tiene problemas, que tiene preocupaciones, que tiene miedos, que tiene emociones, y lo que tenemos que hacer es hablarle en ese lenguaje de lo que él está experimentando, porque yo, mi versión de este momento, piensa diferente a la versión endeudada, que sigo endeudado, pero ya pasé por esa etapa, ¿no? Pero esta versión endeudada de mí, ¿qué pensamientos tenía? ¿Qué no lo dejaba dormir? ¿Qué emociones eran las que predominaban en su vida? Todo el tiempo que estaba volteando a ver cosas que pensaba, que creía. Y a dónde pudo haber llegado ido si no se hubiera resuelto el problema. ¿Qué cosas probó? ¿Dónde creyó que pudo haber sido? Mientras mejor conozcas el problema de la persona, esa situación, esos ciclos, esos círculos, o sea, así que todo lo que envuelve a la persona y su situación, mejor podrás comunicarte porque todos pensamos que somos los únicos que tenemos esos problemas. Todos pensamos que somos los únicos que estamos experimentando eso, nos sentimos que somos el primer ser humano que vive algo así. Y cuando tú a otra persona logras transmitirle a través de tus palabras lo que esa persona siente que es el único que está experimentando, la persona lo que dice es, oh, caray, si esta persona pues sabe cómo me siento, pues tal vez sepa cómo salir de ahí. Y también es mucho un tema donde es conectar con cuáles son las palabras que necesita escuchar esa persona en ese momento. Am, Eso creo que fue lo que a mí me ayudó más, como entender que a quien le hablo es un ser humano y entender que así como yo he experimentado ciertos dolores, él también los ha hecho. Y simplemente pues era un tema de agarrar y decir, entrar en la conversación que tiene esa persona. Por ejemplo, eh, hace rato les conté, les leí el texto, ¿no? ¿Cuál es la conversación que tiene un papá que está viendo a a su hijo todo el día en el teléfono? Pues la conversación que trae es, ¿qué va a ser de mi hijo? Eh, Esa cosa le está haciendo daño, no sé cómo ayudarle. Cuando yo era niño las cosas eran diferentes. Cuando yo era niño sí jugábamos de verdad. O sea, trae una conversación, trae preguntas que se está haciendo constantemente, porque no es una cosa de ahorita, es una cosa que ya lleva días, lleva semanas, meses, y él no ha sabido cómo resolver. Pero él, en su ¿qué va a hacer de mi hijo? Se empieza a preguntar cosas como, ¿va a ser un vagabundo? ¿No va a lograr nada? ¿Se va a quedar con nosotros toda la vida? Y esa conversación es donde tú quieres entrar. Pero para poder hacer eso tienes que primero ser empático, tienes que sentir ese dolor para que tú seas capaz de agarrar y de decir, sí, ahí está. O sea, eso al final del día para mí fue lo que me ayudó antes de saber tanto sobre copywriting. Eso fue lo que me ayudó a escribir, como el conectar con esas emociones y entender que ese ser humano que estaba en la pantalla, pues era igual que yo, ¿no? O sea, yo me preguntaba, cuando yo tenía mis problemas más graves, ¿qué es eso que yo quería escuchar? ¿Qué es eso que yo quería leer? O sea, ¿cuáles son esas palabras que yo anhelaba que alguien nada más agarrara y me dijera, ahí está, esto es lo que tanto has querido? O sea, entonces eso es básicamente lo que a mí me ayuda a ser copywriter, es escuchar, básicamente escuchar a las personas, escuchar a los demás y entender que tienen problemas, que necesitan soluciones y aprender a hablar en la forma en la que ellos hablan, no en la que nosotros hablamos, en la que nos gustaría que nos hablaran, sino en la forma en la que ellos hablan, en la forma en la que ellos se expresan, entender sus creencias y no juzgarlas y hablarles desde ahí. O sea, al final nosotros somos esa conexión entre ellos y esta parte donde están atorados. Pero si no se sienten que los comprendamos, no van a salir de ahí. Entonces nuestro deber es como
¿Qué es lo que a ti te hubiera gustado que te dijeran en su momento de mayor dolor? En su momento donde más problemas tenías. ¿Qué es lo que te hubiera hecho la diferencia y hubieras agradecido que alguien te hubiera dicho? Eso es la forma en la que logro captar la esencia de las personas, simplemente comprendiendo que ellos necesitan algo y tratar de comunicárselos. Entonces, Gavina, me gustaría pues escucharte, digo, todo esto que te estoy diciendo, qué opinas, qué piensas, y si me lo permites, pues hacer un ejercicio ahorita contigo para que veas cómo conectar, ¿no? con esas personas. Si puedes prender tu audio, por favor. Ok. Pues sí, mira, hoy entiendo, ¿no? Que puedo llegar a personas con el mismo dolor que yo viví, porque yo viví una separación y me enfrenté a un dolor muy fuerte también, el cual después de 38 años dices, ¿cómo es posible, no? De que, pues 38 años de una vida, dando todo como esposa, como madre, no, no perfecta, pero pues dando lo mejor de mí, como madre, como esposa, como seguir saliendo adelante y contribuyendo para la economía, ¿no? Dada la economía, pues por tener hijos estudiando era muy pesado y que de la noche a la mañana, pues te cambian por otra persona, ¿no? Pues, está bien. Eh, enfrentarte a un dolor de cambiar de domicilio y enfrentarte de cero a cubrir tus propios gastos porque, pues, te encuentras con esta persona que es egoísta. Yo así lo veía y que pues nada, simplemente pues empezar de cero y con ese dolor y enfrentar ciertas, como dices, ciertos gastos económicos, el cual dices, si sin nada, pues es fuerte, ¿no? Sin nada, vamos, yo les digo, sin nada que te hubieran dado, simplemente con lo que tú habías generado a través de tu trabajo, que me había ayudado a ser pues ahorrativa y con eso darme cuenta que pues tenía que subsistir, salte, que tenía que subsistir porque pues no había de otra, enfrentar mis propios gastos, enfrentarme a un cambio de vida, eh, pues darme cuenta, ¿no? Que a partir de ahí, pues todo corría por mi cuenta, si dormir en el suelo, porque te digo, empezar de cero, ya gracias a Dios pude hacer pues mi casa y tener mi lugar, mi espacio, propio, pero pues de dormir en el suelo, de pues ser lo más, ahora sí que lo más que ahorrativa, apretarme lo más para que los gastos que conllevan a una alimentación, gastos de una casa, pues ya eran por mi cuenta y decir, no, pues todo lo que hice, por un momento sentí que no había valido la pena haber hecho eso. Y pues ya entendí muchas cosas. Entendí muchas cosas porque estoy bien, estoy trabajando muy bien y pues eso me llevó a salir pues también de mi zona de confort y y que me diera cuenta, ¿no? Que en realidad lo que me ayudó fue a darme cuenta, a no ver tanto tan doloroso, sino darme cuenta de la capacidad y el ser humano que soy para poder salir adelante. El encontrarme con mi trabajo, con las constelaciones familiares, créeme que me ayudó bastante porque pude salir de muchas cosas, sobre todo de creencias limitantes, y pues he estudiado algunas otras cosas que todo me llevó a lo mismo, pero me ayudó a salir sobre todo de todo lo que yo creía que no podía salir, ¿sí? Entonces, pues ahorita que me estás diciendo, pues sí, efectivamente, ¿no? Puedo, como tú dices, subir de peso, era protección
de, pues de todo lo que ahora iba yo a enfrentar. Subí mucho de peso, ya volví a recuperar mi peso, pero pues me llevó a muchas cosas. Sí, tanto que también me enfermé de la nada, ya no podía respirar. Y no fue en la pandemia, fíjate. No fue en la pandemia, ya no podía respirar y me enfrenté a pues que no me dieran ni de comer y que si yo me estaba ahogando, pues yo tenía que buscar la manera de enderezarme cuando yo no podía. O sea, fueron cosas que me fortalecieron y que en realidad me ayudaron, ¿eh? Porque estar tirada en una cama y no te den de comer, después de todo lo que habías venido haciendo, dije, bueno, pues, ¿de qué se trata? Y, y estar asfixiándote porque no podías enderezarte, pues otro rollo, ¿no? Que no había quien, estando alguien ahí ni siquiera te pudiese ayudar o no quiso ayudarte para enderezarte. Y dije, pues todo eso fue muy fuerte, pero al mismo tiempo, pues hoy entiendo, ¿no? Que me fortaleció mucho y que pues aquí estoy, aquí sigo. Y más fuerte que nunca, eso sí te lo puedo asegurar. Aquí voy a hacerte una pequeña pausa. Ajá, ¿Cómo se siente tu corazón ahorita? pues mucho mejor, Pero mucho mejor. sé consciente de ti, fíjate. Estabas de una forma, empezaste a recorrer todo esto, tus ojos se te humedecieron, tu corazón de alguna manera, ahorita en este momento, es cuando más sientes las emociones. Ajá, Entonces, desde ese punto, desde este lugar, ahí es donde yo te pido que pienses en Gavina cuando tenía el problema más grande. ¿Qué es lo que ella necesitaba escuchar? ¿Cuáles son las conversaciones que ella traía y que justo hoy tú que has pasado ya varios años, ella es donde puedes conectar? ¿Qué crees que le serviría que le dijeras ahorita? pues que todo está bien y que cuentas con mi ayuda. Ok, pero no, no te imagines que tú eres tú, sino imagínate que tú eres una desconocida y Gavina necesita escuchar ese mensaje de alguien que es una desconocida, o sea, simplemente, Sí, sí, sí. Pues primero que que se tranquilizara, que, que abrazara en esos momentos esa parte que no le gustó y y que la pudiera dejar en el pasado, porque ahorita ya está aquí, ya no le hace ruido, porque ya está ya pasó mucho tiempo. ok, bueno, esto que acabas de decir serían partes importantes para comunicar un mensaje a alguien que está viviendo la situación en ese momento. Ujú, Puedes compartir parte de tu historia y eso también sigue sumando porque la persona se va a identificar contigo, va a entender ok, por qué haces lo que haces. ajá, Y ahí, ajá. ahí, por ejemplo, es mucho conectar con lo que tú estabas en ese momento, por qué te fue tan difícil estar ahí o por qué te fue tan difícil salir de ahí, o sea, cuáles eran esas creencias, esos pensamientos, todo eso que no te podía permitir avanzar. Ujú, ujú. O sea, lo que Sí, estamos haciendo es conectamos con nuestro dolor de forma consciente desde hoy ajá, para poder ayudarnos a nosotros en el pasado.
Y es hacerlo, lo estás haciendo contigo porque es como el dolor que más conoces. Pero esto mismo, este mismo ejercicio es cómo yo ser capaz de poder sentir el dolor de otras personas. Tú cuando los pacientes llegan a tu terapia, ellos te cuentan su situación. Tú obviamente como una terapeuta profesional no te conectas porque sabes que no les ayudes, todo esto, genial. Pero ya estando fuera, trata de imaginarte esas situaciones, trata de escribir esas partes, trata de pensar qué creerías, qué pensarías, qué no te dejaría ver, o sea, ahora sí que cuenta como una historia. Al final es una historia de terror porque pues cuando estás viviendo los problemas son terribles. Ya desde afuera los ves y dices, claro, me ayudó. Pero en ese momento no lo ves así. En ese momento te sientes que te estás muriendo y esa es la Ah, capacidad que tenemos que tener. El ser capaz de conectar con los otros seres humanos desde el problema que ellos están viviendo y decirles, yo te entiendo. Pero a diferencia de todas las demás personas que te dicen que te entienden, yo te entiendo y al mismo tiempo necesito que te des cuenta de cosas para que avances. Porque mm, sentirte lástima no te va a sacar de ahí. O sea, mm, es como mucho un tema donde yo me bajo, quiero que veas la pantalla, por favor. Yo estoy aquí arriba y yo ya realicé muchas cosas, pero a veces me es muy difícil conectar con la gente que está aquí en el momento crítico. Entonces yo tengo que ser capaz de bajar, de conectar a nivel emocional con ellos, que mm, se den cuenta que pueden confiar en mí y una vez que están aquí, irlos llevando avanzando. mm, Eso es lo que tenemos que hacer. Pero por eso es tan importante conectar con las emociones, porque de otra forma es muy vacío el mensaje. Normalmente yo, eh, cuando quiero escribir un texto, normalmente siempre me conecto con alguna emoción. Por ejemplo, ayer fui a ver una película, fui a ver la película que se llama Radical de Eugenio Derbez y me hizo llorar. Me hizo llorar desde esa emoción, desde lo que entendí de la película, trato de plasmar esa emoción conectado con un mensaje que yo quiero comunicar. mm, O sea, yo siempre de alguna manera dejo que una emoción dentro de mí fluya y luego esa emoción la conecto con un mensaje que quiero transmitir. Porque mis palabras transmiten esas emociones. O sea, tal vez mm, ellos no ven mi lágrima, ellos no ven en la sonrisa de dale, tú puedes, pero mis palabras tienen ese poder de hacer a sentir a las personas lo que yo estoy sintiendo. Porque tú al escribir estás haciendo eso. Y ese tipo de cosas es lo que tienes que ser capaz de hacer. Por eso mm, yo te decía mucho que necesitabas conectar bien con qué tipo de personas es al que querías ayudar, porque así como me lo planteaste hace rato, es muy general. Pero ¿qué pasa si yo te digo, conecta con uno de tus clientes que se haya sentido así? Le pones un nombre, le pones una cara, te acuerdas de su historia, te acuerdas de lo que te decía, de cómo se sentía, de qué pensaba, y empiezas así a sentir, a sentir, a sentir, a sentir. Vas a conectar como lo hiciste ahorita con tu propio dolor, vas a conectar con el dolor que él tiene. Y en ese mm, momento es donde dices, ¿qué es lo que él necesita escuchar? ¿Qué es la conversación más fuerte que extrae en su cabeza? Porque al final del día eso es lo que pasa, o sea, todos traemos conversaciones en la cabeza mm, y tú tienes que ser capaz de entender cuál es la conversación que trae. ¿Cuál es esa cosa que a él le duele, le da vergüenza, puede decirle a nadie porque es muy difícil? Por ejemplo, cuando yo me quería suicidar, yo me acuerdo que todo el tiempo pensaba cómo sería la vida de los demás mejor sin mí. mm, Esto es un pensamiento muy común en la gente que se quiere suicidar. mm, En otro momento, me acuerdo que pensaba mucho en cómo suicidarme, ¿no? O sea, estaba en algún lugar y me pensaba, pues me pudiera matar así, así, así. Todo el tiempo estás pensando cómo matarte. Esto también, pero obviamente no lo cuentas, pero tú sabes que lo estás.
experimentando. Entonces, Ajá. cuando tú expones algo así, pues la gente dice, ¿cómo lo sabe? Por ejemplo, eh, es que son como cosas comunes de alguna manera, o sea, pero yo digo, yo veo muchas películas porque de alguna manera es una forma de ver otra realidad que no eres capaz de entender. Pero si tienes la oportunidad de hablar con las personas, habla con las personas y trata de entender qué era eso que estaba ahí, cómo era esa emoción. Porque al final esa es la única forma de conectar con ellos. O sea, si tú quieres llegar a las personas a ayudarles, tienes que entender mejor que ellas lo que están sintiendo, para que tú seas capaz de hablarles en este nivel y luego subirlas. El problema es que muchas veces desde aquí arriba hablamos, pero ellos no conectan con nosotros porque no se sienten que los entendamos. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de hablar aquí abajo, de hablarles en su idioma, de hablarles con sus problemas, de hablarle con todo lo que tienen, e irlos llevando poco a poco en un caminito, hasta que sean capaces de entender que, que nosotros podemos ayudarles. Ujú, ujú. Sí, sí, ser empáticos con lo que les pasa. Básicamente. Pero no solo Sí, es ser empático y decir, ah, sí, sí, lo entiendo. No, no, es experimentarlo. O sea, ajá. yo me acuerdo una vez, yo no he sido obeso, así muy, muy, muy gordo, gordo, mórbidamente, ¿no? Pero tuve a una persona que me explicaba algo así y me fue muy difícil entenderla, no lo entendía. Entonces yo agarré y me acuerdo que me levanté, ya que terminé de hablar con ella, y me imaginé cómo sería ser tan obeso. Y me puse a caminar así. Y dije, ¿qué siento? No, pues siento que me falta el aire. ¿Qué más siento? Me es difícil caminar. Y dije, ¿qué? A ver, y si viera hacia abajo, uy, no me veo el pene. ¿Y cómo te haría sentir eso? Pues que tal vez ya no soy un hombre. O sea, o sea, digamos que empecé tan cabrón en eso, que aunque no era obeso, empecé a sentir las emociones que creo que pudo haber sentido esa persona. Ujú, Y eso es una forma, ¿no? O sea, ahí me imaginé el punto. Pero otra sería escucharlos. Sería escuchar sus historias, escuchar sus pensamientos, sus creencias, de una forma genuina, donde realmente lo que te interesa es saber cómo se siente la otra persona, ujú, porque tienes que ser empático con ellos. No es juzgarlos, no es criticarlos, no es decirles, ah, es que te tiras al drama. No, 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 o sea, es agarrar y decir, tu drama está justificado. Entenderlo y tener la capacidad de juntar tu versión aquí arriba que está elevado con la versión de aquí abajo y que hagan un equipo porque necesitan hacer un equipo para poder atraer a esas personas. ujú, O sea, es que tienes que ser capaz de entenderlos, de empatizar a un nivel muy, muy fuerte con ellos ujú, y al mismo tiempo irlos llevando poco a poco. ujú, ujú. Quiero poner de ejemplo el texto que hace rato leí para que puedas ver esos cambios aquí que estoy comentando. El punto aquí, y yo creo que la parte difícil es estar abierto a sentirnos tan vulnerables como ahorita. O sea, tú ahorita agarraste, yo hablé de unos problemas míos y como yo conecto con mi corazón, con mis emociones, tú fuiste capaz de conectar con tu corazón, con tus emociones y te dolió. Pero eso mismo te hizo que te pusieras en un lugar donde tal vez se te había olvidado que estuviste y decir las palabras que necesitaba escuchar esa Gabina. Pues eso mismo es lo que hay que hacer para volver a hablar y conectar con estas personas en el estado en el que estén. Ujú. Vamos a ver aquí. Sí, entonces entendí tu texto, ¿no? Dependiendo de con las personas que quiera llegar, es estar en empatía con su dolor para poder, para poder ayudarlas en este caso, ¿no? Como dices, pones tu texto a ver, sí. Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, este que está aquí dice, ¿qué tan adictiva es la pantalla para nuestros hijos? La persona ya se está haciendo estas preguntas. ¿Qué va a ser de mi hijo? Está todo el día en el teléfono. Entonces yo agarro y le lanzo una pregunta que sé que él se está haciendo.
Esa es una. Pero, por ejemplo, aquí al lado hay otra, ¿no? Aún no me siento listo para estar sin ti. La persona se está cuestionando qué va a ser de mi hijo cuando se muera, cuando yo me muera. Ajá. Entonces, lo que hago es lanzarle una cosa que yo sé que él está pensando y cuando la lee, él dice, eso es lo que yo me pregunto. Y entonces es una conversación, es una plática entre amigos, donde yo agarro y le informo sobre lo que él cree que está pasando, lo que está haciendo y le explico cuál es el tema de las pantallas, todo eso. Voy teniendo una conversación donde le voy explicando cosas. O sea, ahora sí que como que de alguna manera conecto para que él diga, él me entiende, él sabe eso que yo estaba pensando, eso que yo estaba sintiendo, esas dudas que yo tenía, él me está diciendo por dónde es. Y aquí hay una parte muy interesante que es, por eso me vine aquí, porque aquí hay uno donde dice, podemos pensar, ya es muy tarde para mí. Yo ya le di la tablet hace años. Esa batalla parece que yo ya la tengo perdida, porque mi hijo es de esta manera. Ese texto, esta parte del texto, busca conectar con todas esas personas que se sienten que para ellos ya no hay solución. Entonces, si tú lees mi texto otra vez, los voy llevando y va a llegar un momento donde ellos sienten es que para mí ya no es posible, yo ya me equivoqué y los vuelvo a levantar y les digo, no te arrepientas de lo que pudiste hacer ayer. Es injusto para nosotros castigar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. Hoy es el momento de actuar. Esto siempre puede ir a más. Dentro de unos años te puedes arrepentir y decir, en ese punto yo lo pude cortar. Sea, por ejemplo, ahí eso es como un bálsamo para ellos, es un alivio, no te tires, o sea, yo sé que tal vez la situación donde estás es muy grave, pero eso no significa que no puedas salir adelante. Ujú, O sea, yo tengo que tratar, por eso te digo que es como muy importante la empatía, porque la empatía te va a ayudar a entender cómo puede salir adelante, qué pensamientos son los que lo detienen, qué creencias tiene, qué son las que predominan, qué hábitos son los que lo están haciendo, le están haciendo daño. Y con toda esa información, tú vas comunicando un mensaje de forma que la persona diga, esto es para mí. O sea, eso que me están diciendo ahí es justo lo que yo necesito, pero necesitas entender a un nivel muy profundo qué es lo que la persona siente. ujú, Eso no se ujú, puede fingir. O sea, tú tienes te digo, hay dos formas. Una es emularlo, o sea, como fingir como si fueras esa persona, te ayuda a entenderlo a un nivel claro, pero el que es más profundo y es así muy, muy fuerte es escuchar a las personas e imaginarte y ponerte en el lugar de ellos hasta que seas capaz de sentir esa vulnerabilidad que sentiste con tu propio dolor y entonces ahí es donde puedes hacer más fácil esto de escribir. ujú. Ahora, lo que voy a explicar ahorita pues son cosas que a mí me ayudaron y que creo que les pueden servir. La primera, vamos a ponerlo así, la primera es siempre escríbele a una persona en específico. Uno de los grandes problemas al escribir y al hablar en la computadora es que generalizamos mucho, le quitamos ese rostro a la persona, deshumanizamos. Y por eso es tan difícil escribir, por eso es tan difícil grabar un video porque no sabes a quién le estás hablando. Entonces yo lo que te sugiero es, háblale a alguien a quien tú realmente quisieras ayudar. No me digas a mujeres de 40 años que esto, no, no, no. Yo le quiero hablar a la señora Juanita, que sé que la señora Juanita se siente de esta forma y vive de esta manera y eso, porque eso a ti te va a ayudar mucho a enfocar qué es lo que ella necesita escuchar, cuáles son las dudas que tiene y cómo poder enfocar tu texto de la mejor forma posible. Entonces, por ejemplo, en este caso, Gavina, hace ratito hicimos el ejercicio contigo con una Gavina más joven. En este caso, si no quieres hablarte a ti o el problema que tú experimentaste, puedes hablarle a alguien más, pero que de tus pacientes, pero tenlo muy claro, pon su cara en tu mente.
Pon su cara, pon su cara no de ya de satisfacción, sino su cara en el momento de más dolor cuando la encontraste. Porque esa es la persona y el tipo de personas como las que te gustaría que llegaran a tu espacio. Obviamente, muchas personas tienes muchos problemas diferentes, pues tienes que hacer textos diferentes para captar a diferentes personas. Entonces, lo primero que yo le sugiero es siempre escríbele a una persona en específico. Y es importante que la persona sea real y que la conozcas. No tienes que conocerla así al milímetro, pero que tú al menos hayas convivido con ella una vez te ayuda mucho, ¿va? La segunda cosa, em, escribe todas las ideas que se te ocurran. Vacía tu mente y luego dale orden. Uno de los mayores problemas que yo veo es que las personas quieren escribir de forma perfecta a la primera y no funciona así. O sea, tú, por ejemplo, ahorita, Gabina, debes de tener como muchas ideas de, oh, pudiera hablar de esto, pudiera hablar de esto, pudiera hablar de esto. Si tú tratas de desarrollar todas, no van a ser todas buenas. A lo mejor la mitad son buenas y la mitad, pues te das cuenta que no eran tan buenas. Pero tú tienes que sacar todas de tu cabeza, escribirlas, no juzgarlas, no criticarlas, sino simplemente seguir escribiendo, seguir vaciando tu mente hasta que ya agarraste y dijiste, oh, pues ya siento que ya dije todo lo que tenía que decir y después ahora sí ordeno. Ay, ay, Chale. gracias. Y esto va muy relacionado con el siguiente punto, que es el 3 que es, primero escribe feo y luego corrige y mejora. No trates de hacer que quede bien la sintaxis, ni los verbos, ni los acentos, ni si tiene coherencia. O sea, primero vacía toda tu mente, escribe todo raro, escribe ideas. Luego, cuando hayas vaciado tu mente, lo que vas a hacer es leer lo que escribiste y tratar de darle cierto orden, de ver dónde cabría mejor una cosa u otra. Ya al hacerlo, te das cuenta que hay ideas que, pues, no fueron las mejores, pero pues de alguna manera una idea llevó a la otra. O que hay Ujú. partes que se pueden rescatar, pero tienes que vaciar primero tu mente para poder después ver qué es lo que funciona. Otra, yo siempre pienso en, imagínate esto como una conversación con un amigo que te importa. Imagínate que estás viendo a un amigo que tiene un problema. Tú ya sabes que tiene el problema, ya sabes que es grave, pero claramente es difícil ese momento donde tienes que confrontarlo y decirle, necesitas esto. Entonces tú imagínate cómo sería esa conversación, o sea, ya le dijiste unas cosas, a lo mejor él tiene dudas, a lo mejor ves en su cara miedo, a lo mejor ves en su cara enojo. Entonces, ¿qué es esa otra cosa que le tienes que decir para que la conversación siga? Porque claramente en el texto no vas a ver la cara de las personas, pero tú tienes que imaginarte cómo va la persona viviendo ese viaje en lo que tú le estás diciendo. En el texto que yo les mostré, yo me imaginé, yo dije, claro, una persona, una mamá habrá alguna, no todas, pero habrá alguna que dirá, ¿sabes qué? Es que pues yo ya estoy muy mal, ¿no? O sea, yo ya no tengo salvación. Entonces yo dije, esa necesita que le diga esto. O sea, tú piensa en eso, ¿no? O sea, habrá alguien que dirá, es que ya soy muy viejo para esto, es que ya me he equivocado mucho, es que esto. Entonces, o sea, tú tienes que imaginarte como esa conversación y que simplemente por verle la cara a tu amigo, que estás viendo su cara, qué emoción te está diciendo, cuál es la siguiente frase que tienes que decirle, ¿vale? Habría otra que a mí me ayuda mucho que es lee en voz alta todo lo que escribiste. Y si es posible, que alguien más lo lea por ti. Y tú escuchas. No para que la persona te dé opiniones. No, eso no importa. No, no queremos la opinión de los demás.
tú quieres que la persona te lea en voz alta lo que tú escribiste, porque muchas veces nosotros nos comemos acentos, comas, puntos, porque no, al leer, como que te saltas muchas cosas de lo que tú haces. El cerebro hace ese error, es muy común. Pero cuando alguien te lee en voz alta algo, lo que tú estás haciendo es que lees como lee el cerebro. O sea, por ejemplo, Gavina, aquí la primera frase que dice, siempre escríbele a una persona en específico real. Si tú lo lees, ¿cómo no lo escuchas con una voz en tu cabeza? Mm, sí, Y es tu propia voz, ¿no? es mi propia voz. Sí, sí, sí. Pues es casi es como leemos. Ajá. Entonces, cuando alguien te lee en voz alta o tú lo lees en voz alta, lo que estás haciendo es cómo lo vería la persona cuando lo está leyendo. Y ahí te das cuenta de qué le hace falta. Le hacen falta puntos, le hacen falta comas, le hacen falta espacios, preguntas. Ujú. ¿M? Por eso necesitas leerlo para que tú veas. Y a lo mejor cuando alguien lo va leyendo en voz alta, tú agarras y dices, ay, ya me aburrí, está muy largo. Ah, entonces ahí le falta una coma. O, ay, ya me perdí, le falta una coma. O, ay, ya no entendí, a lo mejor le falta un punto. O, ay, está muy rebuscado lo que estoy diciendo. Ah, entonces puedo acortar esto, puedo cambiar palabras. Pero tienes que estarlo leyendo en voz alta para que tú veas, es como que va fluido, o sea, tú vas leyendo y va fluido, va fluido, va fluido, y hay una palabra que no va, entonces ahí hay que hacer pausa y entender y decir, a ver, ¿hasta dónde leí bien y de dónde me atoré? Cuando te atoras es porque hay que cambiar alguna palabra ahí, ya sea que lo hagas más corto, más sencillo, tal vez hay que ponerle comas, hay que ponerle puntos, hay que dejar espacios, eso también es importante, lo voy a poner acá. Eh, sé versátil con tu texto. Em, no tiene que ser igual todo. ¿A qué me refiero? Puedes dejar espacios, puedes dejar una única palabra, puedes haber párrafos cortos, párrafos largos. No es que todo el tiempo sean párrafos largos, ni todo el tiempo párrafos cortos, ni todo el tiempo preguntas. O sea, puedes meter una pregunta, mira, puedes dejar un espacio en blanco y después el texto. O sea, esto es como está vivo al final del día el texto. Por ejemplo, voy a volver a compartir el texto que había escrito. Mira, aquí este texto es pregunta, párrafo chiquito, párrafo más chiquito, luego un texto largo, un párrafo largo, otro párrafo largo, uno mediano, uno chiquito, otro chiquito. Y así voy jugando, no, no todos son iguales. Voy jugando con los estos, ¿vale? Entonces es Mm, una forma. No, no todos tienen el mismo tamaño y no tienen por qué tenerlo, ¿va? Otro tip que a mí me ayudó mucho. Usa emojis. Las caritas estas del WhatsApp y del Facebook son muy útiles porque un emoji es como un descanso visual para las personas y también ayuda mucho a reforzar el mensaje. O sea, puedes decir estaba triste, pero si pones estaba triste, pones la carita triste, pues refuerza que estaba muy triste. Entonces, eso como que ayuda a que los textos se vean más, eh, más fáciles de leer. Más cuando son textos muy largos, son más fáciles de leer así, ¿vale? Y bueno. Aquí es mucho igual esta parte de sé tú mismo. No me refiero a sé tú mismo, a lo que me refiero es proyecta tu personalidad en tus palabras. O sea, a lo mejor, por ejemplo, lees los míos y a veces, si yo los escribo yo, a veces pongo groserías y pongo... ¿Por qué? Porque yo sí las ocupo. Porque yo a veces tengo que decir las cosas de esa forma, ¿no? Pero a lo mejor tú eres más como un mensaje motivador, entonces proyecta tu esencia que ya tienes en las palabras que escribes. El texto que yo lo escribí como si fuera mi maestro de taekwondo. Entonces yo lo tengo que escuchar a él, ver cómo se comunica y cuando yo escribo, tratar de ver
que eso suene a su voz y no a la mía. En tu caso no va a sonar eso porque tú estás escribiendo para ti mismo, pero a lo mejor hay cosas que tú tienes que decir, hay palabras que a ti te gustaría ocupar y entonces ahí tienes que aprenderle a meter tu esencia. Por ejemplo, Gavina, a mí te me haces una persona muy propia, muy respetuosa, cuidadosa, entonces sí tiene que llevar este lenguaje tus textos, pero también tienes que aprender a hablar de una forma más sencilla para conectar con las personas. Y es como lo que te decía, ¿no? Está hablando la Gavina más salvaje, más incoherente, más eh, con menos conciencia, que era la que tenía el problema, pero al mismo tiempo vas intercalándola con la Gavina más sabia. Es como si tuvieran una conversación entre estas dos Gavinas y esa conversación está en ese texto. De hecho, yo igual luego lo ocupo y me hago preguntas a mí mismo, ¿no? O sea, oye, pero entonces ya no puedo, ya no hay nada para hacer. No te preocupes, claro que sí. O sea, yo me pregunto y yo me respondo. Yo hago el papel de la persona que me está leyendo y las preguntas que pudiera tener y las escribo en el mismo texto porque me estoy adelantando a lo que esa persona puede estar llegando a pensar. Mm, Es que es como una conversación, nada más que la persona no está ahí para preguntarte. Entonces tú te tienes que anticipar a qué es lo que pudiera hacer, ¿vale? ok, sí. ¿Cómo ves, Gavina? ¿Te sirve esto que te acabo de comentar? Sí, bastante, bastante, bastante. Ok. Y ahora, esto fue lo que a mí me ayudó a escribir, pero te voy a dar algo que a mí me hizo mucho, busco hacerlo después de que lo entendí. Te lo voy a poner aparte y esta regla es, antes de escribir, primero ten claro qué es lo que le va a sumar a la persona. Muchas veces nosotros cuando escribimos estamos pensando en nuestras necesidades. Estamos pensando en yo necesito vender porque esto, porque lo otro. Y eso la verdad es que es complicado, porque estás proyectando, yo pienso mucho que desde donde haces las cosas sí afecta. Entonces, si tú escribes porque necesitas llenar tu taller, necesitas llenar tu terapia, ¿desde dónde lo estás haciendo? Desde la necesidad, Desde la necesidad, sí. la escasez. Y entonces sí se va a proyectar en tus textos, en tus palabras. Yo lo que te sugiero es en lugar de eso, mejor pregúntate, ¿qué puedo hacer por la persona? ¿Qué, ¿Cómo puedo hacer que después de que esta persona lea lo que yo haya escrito, la persona se pueda sentir mejor? Tal vez si no la puedo hacer sentir feliz, al menos que se sienta un poquito menos triste, ¿no? O cómo, o sea, yo qué quiero proyectarle, yo qué quiero sumarle a su vida, o sea, hay que entender que el tiempo jamás va a regresar. El tiempo que dedicaron a ver esta clase en la vida va a regresar a ustedes. Y entonces, si yo te hubiera dado basura, tú te sentirías molesto, porque me dedicaste tiempo de tu vida que jamás va a regresar y solamente recibiste basura. Entonces, en lugar de eso, tú tienes que pensar, ¿cómo les dejo algo que sé que esa persona que me está dedicando su vida, su tiempo, al menos, aunque no me compre, aunque no me mande mensaje, aunque no haga nada, simplemente por el hecho de leer mi texto, su vida sea mejor, aunque sea un poquito. Y entonces tienes que pensar, a mí qué me gustaría transmitir, a mí qué me gustaría dejar con esto que voy a hacer. Quiero inspirar, quiero que se motiven, quiero que se den cuenta que no todo está perdido y que hay solución, quiero que vuelvan a creer en ellos mismos. Teniendo claro cuál es esa única cosa que quieres transmitir con tu texto, y una vez que lo tienes claro y que conectaste y que dijiste, claro, por eso lo quiero hacer, ya empieza a aplicar todas las reglas que te di antes. Pero primero, Mm, esa es la esencia, o sea, la esencia es, yo quiero sumarte. O sea, por ejemplo, este texto, otra vez volvemos al texto que está aquí. Y ya ocupo este texto porque es de lo que yo escribo para que vean que esto, pues, o sea, no es puro choro, ¿no? O sea, sino que yo también lo hago. Entonces, ujú, yo esto
Yo esto lo que yo quería, con este texto específicamente el que les leí, lo que yo quería decirles a los papás era, aplícate papá, está bien que te preocupe tu hijo y no es un tema solamente de quitarle el teléfono, sino que necesitas hacer que él haga otras cosas. Y sí se puede cambiar y no es demasiado tarde y hay soluciones, pero tú tienes que poner de tu parte. O sea, lo único que quería era hay que darle como su palmadita y decirle, sí tienes razón, pero la forma en la que quieres solucionarlo no es esa, pero sí tienes solución. Y es cuestión de que te apliques. Ya sea, y aquí yo te ofrezco una opción, pero si no quieres esta opción, hazlo por tu cuenta, pero ya sabes por dónde va. Y esa Mm, fue la idea. Acá en este otro texto que está aquí, el que dice, aún no me siento listo para estar sin ti, habla de pues los papás que tienen ese miedo a que los hijos se queden sin ellos y qué va a ser de sus vidas. Y ahí yo lo que les dejé en este texto era, prepara a tus hijos para el día que estén sin ti. Y ahorita que estás vivo, aplícate y haz todo lo que puedas para que ellos estén preparados para estar sin ti mañana. Y esa era mi intención. Y así cada uno de mis textos tiene una intención. Por ejemplo, este que dice, ya no eres el mismo niño de antes, ese, no me acuerdo bien por qué, cuál era el punto. Pero, o sea, cada uno de mis textos siempre me preocupo por cuál va a ser lo que te va a sumar a ti. O sea, aunque no me compres, aunque no vengas a mis clases gratuitas, yo quiero que simplemente por haber leído mi texto, tú estés mejor que antes de haberlo leído. ujú. Entonces eso a mí me ayuda mucho. Y antes de que te pongas a escribir, primero piensa en qué es lo que quieres compartirle al otro. Ya una vez que lo tengas claro, ya aplicas todas las reglas que están aquí arriba, ¿va? Ujú. Ok, sí, sí. Ok, te voy a dar otros tips. Estos son un poquito diferentes, pero igual suman. Ya son un poquito más avanzados estos. Ujú, Otro tip es, aquí lo voy a escribir, cuenta historias. Las personas nos encantan las historias, entonces todo lo que tú quieras comunicar es más fácil compartirlo en una historia. Eh, este tip que va relacionado con la publicidad, en- tú no puedes hablarle a la persona directamente. O sea, tú no le puedes hablar de tú tienes un problema, tú eres esto, tú eres lo otro, porque tu publicidad la cancelan. Entonces, yo lo que te sugiero es cuando tengas algo difícil que decir o tengas algo que quieras que la persona conecte, pero no quieres enjuiciarla a ella, lo que yo te sugiero es habla en primera persona o en tercera persona o generaliza. Ejemplo, si yo quiero decir, eh, no, es que tú te has equivocado porque las cosas no se hacen así con tus hijos, eso si yo lo comparto, primero la persona se va a sentir atacada y segundo, estás rompiendo las reglas de Facebook donde dice que no puedes hacer ciertas cosas. Por ejemplo, no puedes decir en Facebook, estás buscando a otros budistas, no puedes decir eso porque hay una regla que se llama atributos personales, donde lo que estás diciendo es que estás asumiendo que esa persona es budista y por esa razón está buscando otros budistas. Yo te puse budista por el tema de la religión, pero también está por el tema sexual, está el tema de género, hay muchos temas ahí. Entonces, por ujú, ejemplo, a lo mejor si yo quisiera decir si estás buscando a alguien, o sea, por ejemplo, hace rato Gabina decía que buscabas a personas que sienten que ya no están avanzando, ¿no? O sea, que ya se sienten estancadas. ujú, A lo mejor, o sea, si pudieras agarrar y escribir y decir, ¿te sientes estancada en tu vida? ¿Crees que ya no es capaz para ti de salir adelante? Sí lo puedes decir, pero digamos que una forma diferente y que también funciona es decir, em, me sentía estancada, creía que ya no había salida para mí. Y ahí puedes decir, esto es lo que yo pensaba cuando tenía tantos años, o esto era lo que yo pensaba cuando experimenté esta situación. Ahí estás hablando en primera persona. ah, ok. Hablar en tercera persona es, me sentía estancada. Yo creía que ya no había solución. Esto fue lo que me dijo una de mis clientas hace años cuando tomó terapia conmigo por primera vez. A veces, cuando estamos tristes, cuando pensamos por una separación
cuando pasamos por una muerte de algún familiar, creemos que no hay solución. O sea, agarré y hablé, dije lo que quería decir, pero dije, no me lo dijiste tú, ni lo dije yo, lo dijo alguien más. Eso es hablar en tercera persona. Y luego generalizar es decir, a veces creemos, a veces sentimos, o sea, estamos siendo el verbo en general, ¿no? O sea, yo también me siento así, tú también te sientes así y otras personas, ¿no? Entonces ahí ya no le estás echando la bolita a que solo esa persona se siente así. Eso también es otra técnica de publicidad para que sea más fácil y no nos estén bloqueando nuestros anuncios. Ujú. Ok. Otra, eso también ayuda mucho. Busca hacer analogía, analogías. eh, sí, busca hacer analogías de las cosas. O sea, por ejemplo, dices, oye, pues un carro necesita gasolina. Ah, bueno, pues tu carro es tu cuerpo y la gasolina es el alimento. Entonces, ¿qué alimento le metes a...? O sea, es como, o sea, lo que quieres decir, plantéalo en otra cosa que la persona pueda entender. Hace rato yo más temprano aquí les puse un ejemplo con el tema de la seducción y lo entendieron muy bien, ¿no? Porque dijeron, claro, es normal. Y eso mismo cuando lo conecté con las ventas se les quedó claro. Entonces, les puse un ejemplo en otra área que entienden para explicar algo que quería que entendieran. ¿Funcionó, Gavina, así como te lo expliqué hace rato? Sí, sí funcionó. Dicen, tu carro es tu cuerpo y la gasolina, ¿qué dijiste que es? Pues el alimento. Exactamente. No, o sea, pero tú puedes pensar en cualquier cosa para lo que tú quieras explicar. O sea, siempre que hay algo difícil de explicar, piensa de qué forma en la naturaleza o de qué forma en el día a día o de qué forma en algún lugar pasa algo parecido para que la persona lo entienda. Sí, sí, yo lo apunto porque como dices, cuando lees, te dan las ideas de más. Por eso me gusta apuntar y cuando leo digo, bueno, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero pasar? ¿Qué quiero transmitir? ¿Cómo le debo de hablar? Ajá. Ujú. Sí, pero es un proceso, o sea, pero siempre ayuda mucho esa parte como de explicar así, con Sí, otros ejemplos de otras cosas, ¿va? ok. Otra cosa, siempre incluye un llamado a la acción. Un llamado a la acción es otra cosa más que decirle a la persona qué quieres que haga después de leer tu texto. Manda un mensaje, este, únete a mi comunidad. O sea, ¿hacia dónde quieres que vaya? Básicamente, regístrate para esta clase. Lo que tú buscas, que la persona agarre, lo lea y diga, claro, ya lo entendí, ahí está. ¿Vale? Ujú. Bueno. Y eh, cinco, si te es posible, refuerza el texto con una imagen. Si tienes, puedes poner alguna foto de algo o puedes buscar imágenes libres de derechos en internet y estas sirven. Si no sabes dónde se buscan eso, yo ocupo una página que se llama unsplash.com. Esa la ocupé por muchísimos años y me sigue gustando. Son imágenes de alta calidad y si no te gusta esa, pues puedes poner escribe en internet imágenes libres de derechos de autor. Y ahí te aparecen algunas páginas que tienen como esta dinámica. Sí hay al menos como cinco. Me parece que Pixie, Pixels, eh, ay, no recuerdo cuáles otros. Aquí tengo algunos. A ver, déjenme entrar en mi internet y ahorita les doy algunas páginas de páginas que funcionan como estas. Un momentito. Mm, Ok, eh, ok. A ver, acá está.
Bueno, tengo aquí una que dice videbo.net. Es con B de vaca. Videbo.net. Es una página. Esa tiene videos gratuitos. Hay otro que es Pixabay, que es Pixa, B de burro, AY. Tengo otra que dice Pexels, que es Pexels. Esa también. Em, Estas son algunas de las que tengo aquí. Igual les digo que pueden pues, escribir así páginas con imágenes libres de derecho de autor y ya les aparecen las otras. Ok, ¿qué más? Hay otra regla, esta es de copywriting, que siempre dice que si puedes decirlo con menos palabras, que lo hagas. Muchas veces lo que pasa es que no somos como muy rebuscados. A mí me sigue pasando, la verdad. Pero sí hay Ujú. una que dice, si puedes decirlo con menos palabras, hazlo. Esa también te lo sugiero. O sea, si tú en el texto puedes comunicar con menos palabras el mensaje, pues es mejor. Siempre va a ser mejor. Otra, a mí la verdad, todo el tema de la puntuación todavía no se me da. No lo termino de dominar, sigo aprendiendo, sigo viendo todo esto. Pero yo lo que les sugiero es que busquen en internet, corregir texto, gramática y ortografía, y les van a aparecer páginas. Te aparecen páginas, donde te ayudan a que pongas tu texto y ahí te van diciendo qué comas, qué acentos, qué cosas le falta. Me parece una que ocupo, creo que se llama La Lorca o lorca.com. A ver, déjame ver si me aparece ahorita. Corregir, gramática y ortografía. A ver, déjame ver. Hay una, bueno, el primer resultado que sí lo he ocupado, dice language, ay, la voy a abrir mejor. Ok, la abro y les comparto aquí el enlace. Hay muchas, ¿eh? O sea, pero es cuestión de probar y ver con cuál te gusta. Yo una que sí sé que he ocupado es esta, que dice languagetool.org en español. Y hay, esa es la que he ocupado, pero hay muchas. O sea, en realidad es como, te aparecen varias y tú dentro de esas que aparecen, pues ya ves cuál es la que te gustaría a ti ocupar. Yo después de escribir, casi siempre suelo ocupar alguna de estas plataformas para que pueda mejorar el texto que escribí y sepa que pues está bien. E igual quiero que entiendas que esto se hace por etapas, no te salen rápido, o sea, no es de que me siento 5 minutos y ya queda, sino yo a veces me toma pues días, escribo un texto, no me queda también a la primera, lo vuelvo a leer después y así voy. Igual otra cosa, si hay algo importante que quieres decir como un tema de publicidad, yo te sugiero que tu texto lo dejes descansar al menos 24 horas. ¿Qué quiere decir esto? Si ya escribiste un texto y ya sientes que ya está bien y ya está funcionando, agarra, dale un día, vete a descansar, vete a hacer cualquier otra cosa y después de un día lo vuelves a leer y ves qué tal. Porque muchas veces lo que pasa es que ya estás bien enfrascado, ya estás muy cansado y ya no estás pensando bien. Entonces, simplemente déjalo descansar, lo vuelves a leer después y ya ves. Si te sigue gustando y sigue estando bien, pues ya lo publicas y si no, pues a lo mejor hay que hacerle algunos cambios. Todo esto que yo te estoy enseñando no es para los textos que haces en el día a día. Esto es para una publicidad que sabes que va a estar activa y que mucha gente lo va a ver. O sea, es como la forma en la que las personas te van a conocer. Por eso se le estoy diciendo como muchos tips y muchas cosas, pero si funciona, por ejemplo, el anuncio que les enseñé hace rato, ese yo lo escribí en febrero. Los tres que les mostré los escribí en febrero. Me tomó aproximadamente un mes. O sea, estuve investigando, hablando con personas, escuchándolos, escribí mis ideas y ya cuando me tocó escribir, me tomó 3 días. Pero los días antes yo estuve haciendo mucha investigación. Ahora es mucho tiempo, un mes, claro,
Pero ¿qué te pasaría si te digo que ese texto que escribí en febrero sigue funcionando el día de hoy, desde febrero hasta ahorita noviembre? Y que ese texto ha sido el responsable de que semana a semana se le meten 4,000 pesos en publicidad y al fin de semana tenemos 5,000, 8,000, 12,000, 16,000 cada semana. O sea, cada semana le estás metiendo dinero y cada semana te está duplicando, triplicando, cuatruplicando el dinero que le metes. Ahorita actualmente se le están metiendo 1,000 pesos a la semana y cada semana se están inscribiendo dos, tres, cuatro personas. Que esas personas están pagando la publicidad, lo que se invierte. Y si se quedan más meses, pues ya se pagó por muchísimo la publicidad. O sea, sí te va a tomar tiempo, pero ese texto va a estar activo muchos meses. Yo ahorita no me tengo que preocupar por hacer otro texto, ese texto sigue ahí funcionando. Y ahorita voy a hacer los textos que van a funcionar el siguiente año, pero ya no me necesitan para que escriba textos el otro año. Ya van a funcionar tan bien que pues ahí está. Ujú, O sea, todas estas reglas por eso son como tanto tiempo, pero es porque es algo que va a servir mucho tiempo. ¿Vale? ujú. Ok. Ok. ¿Cómo vamos hasta aquí, Gabina? ¿Qué dudas tienes? No, pues ninguna. Voy entendiendo mejor, ¿Sí? sí, de cómo, ahora sí, de cómo saber llegar a, pues a las personas indicadas, ¿no? Cuando vas a transmitir tu mensaje. ¿Podemos hacer tantito una pausa de 5 minutos? Sí, claro, claro que sí. Hacemos Sí, pausa. ¿Va? por Sí. favor. Sí.